Bien. Bueno, les había comentado que íbamos a formalizar la manera de hacer el análisis de sensibilidad, que ya habíamos hablado de eso un poquitito, ¿no? Vamos a retomarlo rápidamente en esta parte. Entonces, análisis de sensibilidad. Ok, entonces habíamos visto que hay implicaciones, podemos decirlo así, hay implicaciones en la función objetivo al considerar cambios en las restricciones, los costos o los coeficientes tecnológicos. Los más comunes son los cambios en las restricciones o las capacidades. Vamos a poner aquí las capacidades y los costos. ¿Vale? Esos son los tipos de cambio más común. En los coeficientes tecnológicos, pues prácticamente cambia todo el problema de programación ya, pero se puede considerar, o sea, de todas formas se pueden hacer implementaciones, ¿no? para ver qué es lo que sucede con la función objetivo. Entonces, si afecta realmente o no a la función objetivo y más que nada al propósito del problema, ¿no? Entonces, vamos a considerar el caso de cambios, vamos a poner aquí cambios en las capacidades, en las restricciones, cambios en las restricciones. Lo vamos a hacer por medio de un ejemplo, ¿no? El ejemplo que hemos trabajado ya, incluso la vez pasada lo retomé aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner aquí es más que maximizar z igual a 2x más 5y, sujeto a... permítanme un segundo, que aquí... Ok, listo. Entonces, 2x más 5y, ajá, sujeto a, que menos x más y es menor o igual que 4, que x más 2y es menor o igual a 17 y que x es menor o igual que 6. Ambos no negativos. Entonces, ¿qué pasa con el problema? Primero vamos a prepararlo en la tabla simplex, ¿no? O sea, lo reescribimos de la siguiente forma: maximizar z menos 2x menos 5y igual con 0. Ya puedo pasar así directamente porque no vamos a tener variables artificiales, entonces paso directamente con esa parte. Menos x más y más x1 igual a 4, x más 2y más x2 igual a 17, y x más x3, la tercera variable de holgura, igual con 6. Todas xy y xy, todas tienen que ser mayor o igual que 0. Pero vamos a considerar que hay ciertos cambios en las capacidades, en las restricciones. O sea, puede ser que aumente el 4, o sea, en lugar de tener 4 como la primera restricción, pues tengamos 5 o 3 o incluso más o incluso menos. Lo mismo con 17 y lo mismo con 6, ¿no? O sea, que va a haber ciertos cambios en las capacidades. Y esos cambios vamos a representarlos de la siguiente forma. O sea, vamos a incluir otra variable, por ejemplo aquí, que vamos a llamarle delta 1. ¿Sale? No le digo, no le pongo un nombre común como nosotros, por ejemplo, en matemáticas discretas decimos delta x, un cambio, ¿no? En la variable x, incluso en cálculo sería así en un primer nivel, antes de llevarnos al infinitesimal, ¿no? Delta x un cambio en x, delta y un cambio en y, más bien aquí con delta 1 nos estamos refiriendo a un cambio en la primera restricción. Y en delta 2, pues vamos a considerar lo mismo, ¿no? Más delta 2.
Y en la tercera restricción, pues nuevamente, ¿no? La misma historia, el delta 3. Entonces, estas variables podríamos considerarlo como variables adicionales en el sistema, ¿no? Pero estas variables pueden ser positivas o negativas, no va a haber restricción en ese sentido, ¿vale? Donde sí debe haber restricciones son las variables originales del problema y las variables de holgura o variables artificiales, pero en este caso, por ejemplo, si un delta es negativo, significa que podemos disminuir la primera restricción o que disminuye la primera restricción. Y bueno, ya habíamos visto esto a nivel geométrico, que fue más o menos lo que comentábamos con los precios sombra y todo eso, lo estábamos verificando a nivel geométrico, que bueno, puede haber un cambio en una de las restricciones, significa que cambia la pendiente de la recta, por ejemplo, de esa recta que restringe, en este caso, en el caso de dos variables, y que por lo tanto pues, podría haber un cambio en la función objetivo, ¿no? Y el valor en que cambia esa función objetivo es el valor del precio sombra, precisamente. Y ahorita vamos a ver la razón de eso. Pero de hecho, lo vamos a generalizar. ¿Sale? O sea, vamos a ver que se puede considerar más allá, por así decirlo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues preparamos la tabla simplex, ¿no? Pero fíjense, a la tabla simplex le vamos a agregar las variables deltas. Y solamente va a bastar con que veamos esto para poder concluir. Fíjense, vamos a tener a X de este lado, vamos a poner a Y, X1, X2, X3, la parte de la solución y además vamos a incluir el delta 1, delta 2 y delta 3. Vale, entonces aquí me falta un poquito, agrega un poquito más estas líneas. Bueno, pues acá tendríamos Z, aquí una casilla vacía, vamos a ponerlo así. Ya considerando que la Z siempre va a tener 1 y puros ceros, ¿no? Si el primer coeficiente de la Z es 1 y los demás son ceros, lo podemos considerar así. Y bueno, los coeficientes, ¿no? De X es menos 2, de Y es menos 5, todos los demás son ceros, absolutamente todos. Y bueno, luego colocamos los demás coeficientes, ¿no? Menos 1, 1, 1, 1, 2, 0. Después seguiría la identidad, ¿no? Esta parte, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y la parte de la solución, pues las capacidades, que es 4, 17 y 6. Pero agregando estas cantidades de aquí, pues observamos exactamente lo mismo. Hay que verlo del lado derecho de la ecuación, o sea, por eso está poniendo el lado derecho. Al colocarlo del lado derecho, pues observamos exactamente la misma estructura que las variables de holgura, si estamos de acuerdo. O sea, las variables de holgura y las variables de incremento en las capacidades tienen exactamente la misma estructura. Entonces la voy a enfatizar, ¿no? De este lado, o sea, este bloque de la tabla es exactamente el mismo para x1, x2, x3 que el bloque delta 1, delta 2 y delta 3. ¿Sí? Y entonces esto es lo que explica al final por qué los precios sombra muestran el cambio referente a un cambio en una de las restricciones. Ahorita lo vamos a retomar en caso de que no lo recuerden, ¿no? Pero entonces nosotros ya veíamos, bueno, si aplicamos el método simplex en la tabla original, o sea, llegamos a la tabla óptima, al llegar a la tabla óptima vemos unas cantidades que sean precios sombra. Esos precios sombra están asociados a las variables de holgura, o las de la base inicial, podemos ver así, las de la base inicial, que están asociadas a cada una de las restricciones. Por ejemplo, X1 está asociada a la primera restricción, X2 está asociada a la segunda restricción y X3 está asociada a la tercera restricción, ¿no? Entonces, en ese sentido es como lo estoy comentando. Y entonces, bueno, de aquí la tabla óptima, vamos a
comentarlo aquí directamente, ¿no? La tabla óptima es la siguiente, ¿no? Ojo, las operaciones que se realicen en estas columnas, las que están asociadas a X1, X2, X3, son exactamente las mismas que estarían asociadas a delta 1, delta 2 y delta 3. Entonces, en la tabla óptima vamos a obtener exactamente el mismo resultado para esas columnas. O sea, tal cual los valores que obtengamos de ahí son exactamente los que vamos a visualizar en la tabla simples óptima. Entonces, bueno, nada más permítanme escribirlo aquí para que quede registrado, ¿no? Bueno, vamos aquí a la Z, ¿no? X, Y y todas las demás variables. La parte de la solución y ahora considerando los incrementos. En la tabla simplex óptima, en este caso, quedan Y, X y X3 en la base. ¿Vale? Los coeficientes son para X y Y son 0. Por supuesto, hacen papel ahora de variables básicas, y entonces sus coeficientes en la función objetivo resultan ser 0, quedan 0. Bueno, para X1 es 1/3, para X2 es 7/3, que son los precios sombra, y para X3 es 0. Luego tenemos 1/3, menos 2/3 y 2/3. Y después tenemos 1/3 y menos 1/3. Como X3 es variable básica, entonces tiene puros ceros y un 1. En la parte de la solución, pues ya sabemos que el óptimo es 41 y los demás son 7, 3 y 3, los demás valores. Pero entonces en los deltas, como les decía hace rato, pues los valores son exactamente los mismos. 1/3, 7/3, 0, tercio, menos 2/3, 1/3, perdón, 2/3, y luego 1/3, 1/3 y menos 1/3. Y aparte del delta 3, pues lo mismo, ¿no? 0, 0, 1. ¿Vale? Y nuevamente, o sea, esto es válido o es coherente porque, bueno, también ya lo vimos, ¿no? Con la tabla simplex en forma tabular, ¿no? Que los coeficientes, o sea, asociados a la tabla inicial, que se obtienen, pues son por medio de premultiplicar, ¿no? Todas las matrices que aparecen aquí, si lo vemos como matrices, por ejemplo, estas las separamos con la matriz de identidad, pues premultiplicar por la inversa de la base, ¿no? Entonces esto nos estaría dando la inversa de la base para y, x y x3, ¿no? Del simplex original. Lo podemos ver de esa forma. Pero ahora lo que queremos, o lo que quiero discutir ahorita en este caso, es que en la función objetivo, o sea, a partir del primer renglón obtenemos la función objetivo, pero resulta que z más 1/3 de x, 1, 1/3 de x1, más 7/3 de x2, es igual a 41 más 1/3 de delta 1, ¿ja? Más 7/3 de delta 2. Sí, el delta 3 ni siquiera figura, ¿no? En esta parte. Ahora consideramos que x1 y x2 son variables de holgura, perdón, variables no básicas y que por lo tanto son 0, ¿no? Porque son no básicas. Aquí podemos poner así. Como son no básicas, pues son 0 y por lo tanto la z resulta ser igual a 41 más 1/3 de delta 1 más 7/3 de delta 2. ¿Vale? Entonces ahí estaríamos visualizando precisamente el efecto de los cambios, ¿no? Aquí ya a nivel algebraico podemos ver el efecto completo. ¿Sí? Z depende de delta 1 y delta 2, o sea, Z es sensible, lo que podemos concluir a partir de esta parte que repito, ¿no? Es lo de los precios sombra que ya hemos visto en alguna ocasión, ¿no? Entonces lo que nos estaría diciendo es que Z, o la función objetivo, vamos a poner así, la función objetivo es sensible ante cambios en la primera y segunda restricciones. Ajá. O sea, un cambio en la última restricción no lo afecta, o no es sensible ante un cambio en la última restricción, únicamente ante cambios en la primera y segunda restricciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si consideramos que delta 2
es igual con 0, o sea, no hay cambios en la segunda restricción, entonces z es igual a 41 más un tercio de delta 1, ¿no? Si, por ejemplo, delta 1 igual que 1 significa que aumenta en 1 la primera capacidad, ¿no? O sea, de 4 pasa a 5. De 4 pasa a 5. Entonces, si de 4 pasa a 5 unidades en la primera restricción, pues aquí podemos ver cuál es el efecto, ¿no? Como delta 1 es igual con 1, entonces 41 más un tercio sería el valor óptimo. Entonces z, vamos a poner aquí el z óptimo, pues sería igual a 41 más un tercio. 41 más un tercio. Ese sería el nuevo valor óptimo. Y si lo vemos por el otro lado, si delta 1 es igual con 0 y consideramos que el único cambio que es relevante o redundante es delta 1, perdón, delta 2, ajá. Si delta 1 es igual con 0, entonces tenemos que z es igual a 41 más 7 tercios de delta 2. Entonces, por ejemplo, si delta 2 vale 1, pasamos de 17 a 18. Pasa de 17 a 18, va a implicar que z, el nuevo valor objetivo, es 41 más 7 tercios. ¿Vale? Pero entonces esto es en la función objetivo y de hecho con un vistazo nada más así de estas dos podemos concluir que si tenemos la posibilidad de cambiar cualquiera de las capacidades, cambiaríamos la segunda, ¿no? Vamos a poner así, conclusión. Si se tuviera la oportunidad, sí, la oportunidad, vamos a poner así, de cambiar, pero vamos a verlo en el sentido positivo, ¿no? De aumentar alguna de las restricciones, bueno, pues sería la segunda, ¿no? Sería la segunda restricción. Porque le da mayor valor a la función objetivo, ¿no? Aumenta mucho más que con la primera, con el aumento en la primera, ¿vale? Pero entonces, bueno, recuerden que esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Incluso hicimos ahí los cálculos y todo, pero geométricamente, ¿no? Lo discutimos geométricamente. Ahora esto lo estamos viendo a nivel, pues a nivel algebraico, y no nada más nos vamos a quedar ahí, o sea, esto es una parte del análisis de sensibilidad. La otra parte tiene que ver con las variables. Recuerden que las variables tienen que cumplir la propiedad de no negatividad, ¿no? Entonces, de aquí, de todo el sistema, recuerden que lo que tenemos fundamentalmente es un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la segunda restricción o la segunda línea de la tabla simple, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues nos está diciendo, ahorita lo voy a señalar aquí, de la segunda restricción, que quizás lo convenga enfatizarlo más o menos de esa forma, ¿no? Entonces, para que no quede tan feo, por eso lo voy a empezar así. Entonces, ¿qué nos está diciendo esa ecuación? Pues que y más un tercio de x1 más un tercio de x2 es igual a 7. Voy a poner abajo el signo de igualdad aquí, pero ahorita lo voy a borrar, porque fíjense, sería 7 más un tercio de delta 1 más un tercio de delta 2. De hecho, recuerden que los deltas aparecían del lado derecho, ¿no? Entonces, por eso los dejamos del lado derecho intencionalmente para poder verlo de esta forma. Ahora, consideramos que x1 y x2 son variables no básicas, entonces al ser variables no básicas sus valores son 0 y por lo tanto esta última o esta ecuación más bien nos está diciendo que y es 7 más un tercio de delta 1 más un tercio de delta 2. Pero todo esto lo podemos obtener a partir de la tabla simplex, ¿no? De la óptima, sin agregar estas columnas. Lo que estamos haciendo es justificar lo que vamos a hacer después, ¿no? A partir de, por así decirlo, a partir de la tabla óptima que obtengamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que y es un tercio, bueno, 7 más un tercio de delta 1 más un tercio de delta 2, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que concluir lo siguiente, ¿no? O sea, implica que 7 más un tercio de delta 1 más un tercio de delta 2, que es el valor de y, tiene que ser no negativo, ¿no? O sea, la razón está en que y tiene que ser una variable no negativa, entonces también esta desigualdad tiene que ser no negativa, ¿vale? Ahora vamos por el otro lado, ¿no? O sea, de manera similar nos vamos con la siguiente restricción ahora, ¿sale? El tercer renglón de la tabla, ¿no?
Y de manera similar, ¿no? Lo que estaríamos concluyendo es que 3 menos 2 tercios de delta 1 más 1 tercio de delta 2 tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Vale? Y por último, fijándonos en la última restricción, en el último renglón de la tabla, pues entonces lo que tendríamos completamente similar sería que 3 más 2 tercios de delta 1 menos 1 tercio de delta 2 pues tiene que ser mayor o igual que cero, ¿no? Y entonces esto nos da factibilidad, o sea, nos da pie a analizar cierta factibilidad. Ah, y ojo, aquí, además, hasta aquí hay que considerar un aumento o un cambio en la capacidad de la tercera restricción. Ojo, ahí se me estaba yendo por este coeficiente, ¿no? O sea, tenemos el 2 tercios para delta 1, el menos 1 tercio para delta 2, pero me falta el delta 3, que es coeficiente 1. Entonces, más delta 3 tiene que ser mayor o igual que cero. Y al hacer esa consideración, o al tomar en cuenta esas consideraciones, pues entonces podemos ver si hay factibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos establecer la siguiente pregunta, ¿no? O sea, es posible que aumente la primera restricción en 2 unidades, que aumente la segunda restricción en 1 unidad y que aumente la tercera restricción en 5 unidades, ¿no? Porque eso se podría decir, ¿no? Ajá, o sea, es factible, se puede realizar o es realizable, considerando que es lo único que cambia, ¿no? O sea, considerar que son los únicos cambios. Pues ver que sea factible o no, pues es con base en esto, ¿no? Sí, o sea, realizando este análisis para que todo quede parejo, por así decir, que todo quede bien establecido. Vamos a analizarlo precisamente en ese sentido, en esa última pregunta que formulé, ¿vale? Pero bueno, voy a dejarlo ahí un minuto por si no han terminado de copiar o si tienen alguna duda y lo comentemos. Entonces, de la tabla simple óptima, en lo que nos tenemos que fijar son los coeficientes de las variables asociadas a bueno, los coeficientes asociados a las variables básicas originales. Bueno, y más que a las variables básicas originales, si lo vemos aquí, a todas las variables básicas del problema, en la óptima, ¿no? Pues también nos fijamos en la X3, que tiene que cumplir el criterio de negatividad. Ujú. Ok. Vale. Muy bien, entonces, ajá, voy a retomar esta conclusión, lo de las desigualdades. ¿No? O sea que
se tiene que cumplir esta régimen, podemos decir, el régimen de cambios, ¿no? Y entonces podríamos preguntarnos aquí, ¿no? O sea, ¿es factible la siguiente planeación, ¿no? O sea, el gerente, vamos a incluso ponerlo así, ¿no? Si habláramos de una situación real, ¿no? El gerente quiere saber, si es factible, no si es posible, vamos a poner así, si es posible que las restricciones cambien de la siguiente forma. O sea, de 4 a 6 en la primera capacidad, ¿no? En la primera capacidad. De 17 a 18 en la segunda. Y de 3, no, era de 6 a 9 en la tercera. Entonces, ¿cómo responderíamos ante esto, ¿no? Lo que tendríamos que hacer sería ver cuáles son los valores deltas, ¿no? O sea, en este caso, lo que tendríamos como delta 1, o sea, el cambio que hay en la primera restricción es de 2, o sea, pasa de 4 a 6, o sea, que aumentó 2 unidades. El delta 2 cambia en una unidad, de 17 a 18, y el delta 3 cambia 3 unidades, aumenta 3 unidades, ¿no? Puede ser que haya una disminución, entonces sería negativo, ¿no? Pero el ver si es factible o no con la solución que tenemos actualmente, pues es si se conserva la restricción de no negatividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso tendríamos 7 más un tercio por 2, más un tercio por 1. Bueno, en este caso no hay ningún problema, ¿no? Se cumple la factibilidad, de hecho da 8, que es estrictamente positiva, ¿no? Entonces no hay problema en ese caso. En el siguiente hay que verificarlo, ¿no? Tendríamos 3 menos 2 tercios por 2, más un tercio por 1. Entonces, en realidad también es factible porque le estaríamos restando un 1, ¿no? O sea, quedaría aquí menos 4 tercios más un tercio, que sería menos 3 tercios, pues menos 1, y 3 menos 1 pues da 2. 2 también es estrictamente positivo. Y en el último caso, pues tendríamos 3 más 2 tercios de delta 1, que es 1, perdón, 2, menos un tercio de delta 2, que es 1, más delta 3, que es 3, ¿no? Y entonces el resultado, pues también es un número positivo, ¿no? Aquí tendríamos 3 y 3 son 6. Aquí teníamos 4 tercios menos un tercio, 3 tercios, al final es 7, ¿no? Tenemos 7, que es estrictamente positivo. Pero no solo eso, nos está diciendo cómo cambian las soluciones, ¿no? O sea, si recuerdan, este es el valor para Y, en la primera restricción es el valor para Y, en el segundo es el valor para X, y en el tercero es el valor para X3. Y sería cuestión de comprobarlo, ¿no? O sea, o sea, como que aventarse todo, se puede hacer rápidamente en Excel, ¿no? De aventarse todo el proceso para verificar precisamente que la solución cambia a esto, ¿no? O sea, X ahora es 2, Y es igual a 8 en la solución óptima, porque de hecho son los valores que nos interesan, los X y Y, ¿vale? Que preservan la condición de negatividad, y que además Z, ¿no? Además, vamos a ponerlo acá abajo, además, Z, que es igual a 41 más un tercio de delta 1, o sea, sería un tercio multiplicado por 2, más 7 tercios multiplicado por delta 2 por 1. Entonces serían un tercio por 2 tercios más 7 tercios son 9 tercios, o sea, 3, 41 más 3 da 44, ¿no? O sea, además de saber directamente con esto si es factible, pues vamos a calcular los valores de las variables asociadas al problema, ¿no? Pero entonces la manera de comprobarlo, como les decía, comprobación, para verificar que todo es correcto, pues hay que resolver el nuevo problema de optimización. O sea, lo que queremos es maximizar z igual a 2x más 5y, sujeto a que menos x más y es menor o igual que 5, perdón, 6, cambié de 4 a 6, menor o igual que 6, que x más 2y es menor o igual que 18, y que x es menor o igual que
que 9. ¿Vale? O sea, habría que resolver ahora este nuevo problema. O sea, es nuevo porque cambiaron las capacidades, ¿no? Cambian las capacidades. Ajá. Pero entonces nos daríamos cuenta que la solución óptima, sin tener que resolver este problema, o sea, la comprobación consiste en resolverlo, pero basta con que hayamos resuelto el original, que vamos que lo único que cambian son las capacidades para ver si es factible o no aplicar ese cambio. O sea, no tener que volver a resolver el problema. O sea, para eso se hace este análisis, ¿no? O sea, no tenemos que volver a resolver el problema. De aquí directamente nos damos cuenta cuáles son los valores de X y listo, ¿no? Y entonces, lo que vamos a obtener como resultado es que XY va a ser igual al vector 2,8 y que Z en el valor óptimo va a ser igual a 44. Quizás ahorita quede así nada más, pero sí estaría bueno que ustedes lo verificaran, ¿no? O sea, que realizaran ahí el proceso, ya sea tabular o en Excel, cosas así rápidamente, ¿no? Que no está de más que sigan practicando esa parte, ¿no? Y de hecho lo vamos a hacer, o sea, seguir practicando la parte del simplex tabular, porque es importante que sepamos de dónde viene todo, ¿no? Que bien les puede haber dicho, pues, se calcula así, ¿no? Están los delta 1, delta 2 y ya, ¿no? Pero aquí lo vemos, ¿no? Directamente. Ahora no sé si hasta ahí tengan alguna duda. ¿Se puede hacer un análisis similar con los coeficientes de costos? Ajá, exactamente, haríamos un análisis similar con los coeficientes de costo. Muy, muy parecido, de hecho, y también involucrando a la tabla simplex. Y ahora, aquí el cambio y el análisis que estamos haciendo es paramétrico, porque estamos viendo cuáles son los cambios en todas, ¿no? En todas las restricciones. Pero si solamente hay un cambio, entonces el análisis es parcial, ¿no? Un análisis parcial. Pero ahí nos va a dar pues ¿cómo decirlo? Una restricción, ajá, adicional para los cambios. Ahorita lo comentamos. A partir de lo mismo que tengo escrito acá arriba. Gracias. Bueno, entonces como les decía, vamos a analizar ahora lo parcial. Consideramos los cambios, ¿no? Aquí implementados en esta parte. Pero vamos a considerar que solamente uno de ellos cambia, ¿no? O sea, por ejemplo, si delta 1 es distinto de 0, entonces vamos a asumir que delta 2 y delta 3 son igual con 0, o sea que solamente hay cambios en delta 1 en la primera restricción. Entonces, ¿cómo cambian las desigualdades? Pues lo único que cambian es que, por así decirlo, se olvidan o eliminan todo lo demás que no sea delta 1, ¿no? Entonces tendríamos esta, este, este sistema de desigualdades, perdón. Tendríamos este sistema de desigualdades. Entonces, al resolver para delta 1, cada una de las desigualdades, por ejemplo, en el primer caso, que delta 1 es mayor o igual, perdón, aquí, que delta 1 es mayor o igual que menos 21. En la segunda desigualdad, tendríamos que delta 1 es menor o igual que 9 medios. ¿Vale? Y en la tercera restricción, tendríamos que delta 1 es mayor o igual que menos 9 medios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de todas estas restricciones? Pues que delta 1 está entre 9 medios y menos
menos 9 medios, ¿sí? O sea, que se cumplan todas al mismo tiempo, pues, implica esta parte de aquí. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto, no? O sea, delta 1 puede disminuir, o sea, puede ser igual a menos 9 medios, pero no menos, para que se cumpla el criterio de no negatividad. Ajá. O sea, para que la solución del problema siga siendo factible, lo que nos quiere decir. Y esto nos va a decir qué tanto puede disminuir la primera restricción o qué tanto puede aumentar la primera restricción. ¿Vale? Son los valores que nos están indicando esta desigualdad. ¿Vale? Entonces, si observamos el valor original, o sea, la primera restricción quizás la podríamos denotar con una R1, ¿no? O sea, refiriéndonos a la primera restricción, es igual a 4, ¿no? Primera restricción, vamos a llamarla así. Entonces, cuando delta 1 es igual a menos 9 medios, es lo más que puede disminuir. Inicialmente. Entonces, R1, si lo vemos a nivel de esa notación, que R1 es la restricción, pues 4 menos 9 medios sería igual a que a menos 0.5, ¿no? O sea, menos un medio. Y lo más que puede valer, pues es aumentarle el 4.5, ¿no? O sea que llegaría a 8.5 o a 17 medios, ¿no? ¿Sí me siguieron la idea? Ahora, R1, que es la primera restricción, ya decimal, podemos decir está entre 8.5 y menos 0.5. Ajá, y lo que nos está diciendo esto es todo lo que puede, o sea, todos los cambios posibles en la primera restricción. Todas las posibilidades, vamos a poner así, todas las posibilidades factibles para la primera restricción. ¿Sale? ¿Y en qué sentido va la factibilidad? Pues en que la solución sea no negativa. Ajá, o sea, a eso nos referimos. Y todo viene desde aquí, pero si se dan cuenta, el análisis ya es parcial. ¿Sale? O sea, nada más analizamos un cambio. Y lo mismo podemos hacer para las otras dos, ¿no? Para las otras dos restricciones, para lo de delta 2, para delta 3. Y resolviendo desigualdades, pues obtendríamos el intervalo, ¿no? El intervalo de factibilidad, podemos decir, de la restricción. O sea que el problema lo podríamos, o sea, todos los problemas que podríamos resolver, por así decir, y que nos llevan al mismo resultado, bueno, no al mismo resultado, sino a la misma estructura del resultado, pues son aquellos donde la restricción no puede ir a menos de menos 0.5, o sea, la primera restricción que es menos x más y, puede ser menor o igual que menos un medio, o menos 0.5. Pero también se puede ir hasta 17 medios, ¿no? Como máximo. En el sentido de que no cambie, ¿no? No tengamos que resolver otro problema, esa es la idea. Porque como ya les dije hace rato, ¿no? Si tenemos un cambio así, pues entonces nada más vemos cuál es el cambio, cuál es el delta, lo aplicamos en estas desigualdades y podemos saber cuáles son los valores de las variables básicas. ¿Vale? ¿Y se podría obtener un nuevo problema de optimización, pero con los cambios? O sea, optimizar el cambio para que sea el mayor beneficio. Optimizar el cambio, ajá, o O sea, sea, que la nueva función objetivo sean los deltas, bueno, la suma de los deltas. Como quedaron hace ratito, o sea, el 1/3 de delta 1 más 1/3 de delta 2. sí, como quedaba acá, ¿no? O sea, optimizar esa parte considerando las restricciones que obtuvimos. Ajá, o sea, maximizar esta parte considerando. Ok, fíjense que esa parte suena bien, pero no lo he visto, así, no estoy seguro de que funcione, ¿no? Porque, a ver, podríamos pensarlo así. Ajá, o sea, que se cumplan estas restricciones con el sentido de maximizar esta parte de aquí. Pues sería bueno realizarlo, ¿no? Considerar sujeto a esto, ¿no? A que este sea mayor o igual, que sé cuál es el máximo. Pues sí se puede hacer, ¿no? Así como está. No. Pero tal cual así, tal cual no, porque recuerde que los deltas pueden ser cualquier número, ¿no? O sea, Bueno, cambiándolos, ¿no?
Ajá, entonces los tendríamos que cambiar. Ajá, tendríamos que aumentar, por ejemplo, delta 1, que sea la parte positiva y la parte negativa, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí se puede, para ver cuál es el óptimo con base en estas desigualdades, ¿no? O sea, cuáles son los cambios óptimos. Está bien, está muy bien esa aportación. No lo he visto así porque, por lo regular, los problemas que se cuestionan en esta parte son cuáles son las posibilidades de cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, que de repente cambia una de las capacidades, ya sea porque hay menos capacidad o porque hay más capacidad, ¿no? Porque se puede implementar una mayor capacidad a la hora de presentar el resultado. Pero sí es un buen enfoque, Vladimir. Se puede realizar, Ok. vale. Entonces dice, ajá, y realizamos lo mismo para los delta 2 y delta 3. Ahora, vamos a dejarlo ahí, con la parte de las restricciones. O sea, ya ustedes realizan la de delta 2 y delta 3. Ejercicio, repetir para delta 2 y delta 3. O sea, suponiendo que delta 2 es distinto de cero. Si delta 2 es distinta de cero, entonces asumimos que delta 1 y delta 3 son ceros. Y si delta 3 es distinta de cero, asumimos que delta 1 y delta 2 son ceros. Y lo mismo, o sea, resolvemos el sistema de desigualdades y vemos cuánto pueden cambiar cada una de las restricciones. Bueno, voy a regresar tanto al problema original porque ahora el siguiente enfoque consiste en cambiar los coeficientes de costo, ¿no? O sea, ya vimos cómo hacer para cuando cambian las restricciones, pero ahora vamos a ver el cambio en los coeficientes de costo, ¿no? Entonces vamos a modificar ligeramente lo que aparece de este lado, ¿no? Voy a borrar todo aquí. Sabe que esto ya lo teníamos en el postulado original. Entonces lo que vamos a considerar es que en la función objetivo, el primer coeficiente de costo o el segundo coeficiente cambian, ya sea que uno de ellos cambie o los dos cambien al mismo tiempo. Para considerarlo todo, pues entonces en la función objetivo implementamos esos cambios, ¿no? O sea, decimos z es igual a 2, que es el primer coeficiente de costo, más un cierto cambio que le voy a llamar d sub 1, ¿vale? El cambio en el primer coeficiente de costo, vamos a llamarle así. Más el segundo coeficiente para y, que es 5, más d sub 2, que sería el cambio en el segundo coeficiente multiplicado por y. Y ahí lo tenemos así. Entonces, al pasarlo al otro lado, o al preparar la tabla simplex, pues aquí tendríamos menos 2 más d1, menos 2 más d1 multiplicado por x, menos 5 más d sub 2 multiplicada por y, igual con 0. ¿Vale? Entonces eso va a hacer que cambie también la estructura de la tabla simplex, ¿no? Vale, entonces permítanme, vamos a tomarlo de aquí así, igualito como está. Nada más para el postulado. Entonces sería aquí como encabezado, ¿no? Cambios en los costos. O sea, con costo nos referimos a los coeficientes de costo, por supuesto. ¿Vale? Entonces ahí está. O sea, consideramos que cambian los coeficientes de costo, entonces D sub 1 y D sub 2 pueden ser valores positivos o negativos, cualquiera. Considera si es positivo, aumenta el costo, si es negativo, disminuye. Pero entonces el cuestionamiento va a ser el mismo a partir de la solución que hayamos calculado, de las simples que hayamos calculado, pues qué es lo que vamos a obtener al final, ¿no? Entonces aquí voy a recortar nada más esa parte. Vamos a ver. Sí, así. Ok, voy a tomar nada más esa parte. Ajá, entonces, bueno, preparamos la tabla simplex inicial, pero hay que considerar precisamente en los coeficientes esos cambios, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, aquí teníamos menos 2, menos d sub 1, y menos 5, menos d sub 2, o sea, es lo que habría que incluir en esa parte, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, en el menos 2,
en menos d sub 1 y en menos 5 en menos d sub 2. O sea, hay que incluirlos ahí y realizar las operaciones para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero hay que hacerlo para convencernos de lo que va a venir a continuación. ¿Sale? Y eso me gustaría que lo realicen ahorita ustedes. O sea, realicen las operaciones, pero considerando el menos d sub 1 y el menos d sub 2. Y ahorita vamos a comprobar que al llegar a la tabla simplex óptima, pues va a haber una forma, por así decirlo, abreviada de realizar las operaciones. ¿Vale? Ahorita lo hacemos. Bueno, la tabla simplex, la óptima se obtiene en dos iteraciones. Entonces vamos a dar unos 10 minutos para hacerlo, ¿vale? Y para el criterio de optimalidad ignoramos las Ds.
O sea, la llevamos cargando de un lado para otro. Sí, o sea, hay que considerar que puede ser cualquier valor, ¿no? Pero sí vamos a considerar que no existen, así justo como lo pregunta. Ujú. Ok.
Entonces, estoy colocando aquí en la pizarra las iteraciones. La primera iteración vamos a escribirla para que verifiquen los resultados que hayan obtenido, ¿no? En la primera iteración, o sea, lo que vamos a hacer es imitar el comportamiento que habíamos hecho para resolverlo prácticamente. Porque, bueno, aquí asumimos, por ejemplo, que el -5 es el más negativo, ¿no? Aunque D1 y D sub 2 pueden adquirir cualquier valor, pero vamos a asumir eso, ¿no? Que, como si no estuvieran, precisamente. Y entonces, hacemos el criterio de selección de la misma manera que hacíamos antes, ¿no? Entonces, primero entra Y reemplaza a X1, o sea, X1 sale de la base. Al aplicar las operaciones entre renglones, pues para X el coeficiente sería -7, menos D sub 1, menos D sub 2. Para Y sería 0, para X1 sería 5 más D sub 2, luego serían ceros, y la parte de la solución es 20 más 4 multiplicado por D sub 2. Claro, las operaciones internas, con internas me refiero a lo que corresponde a las variables básicas en el sentido de la estructura del simplex. Ajá, o sea, la matriz es exactamente lo mismo que antes, ¿no? O sea, prácticamente no cambian, nada más por las operaciones elementales. Entonces, bueno, los valores serían -1, 1 y 1, 1, 0, 0, luego es 1, -2 tercios, 0, 0, 1 tercio, 0, 0, 0, 1, y 4, 3, 6. Bueno, así se obtiene, de hecho, después de haber visto que x2 es la variable que sale, ¿no? Porque aquí consideraríamos que -7 es la variable más negativa y que por lo tanto, bueno, el coeficiente más negativo y que por lo tanto x entra a la base. Entonces, por eso les decía, en ese sentido es como imitar el simples que ya se había hecho anteriormente, ¿no? O sea, entra x, sale x2, entonces este va a ser el pivote. Originalmente era 3, pero todo lo dividimos por 3 y listo, ¿no? Ya queda de esta forma. Entonces, nuevamente aplicamos operaciones elementales y llegaríamos a lo que es la tabla óptima. Y en la tabla óptima los coeficientes objetivos serían 0, 0. Para x1 sería 1 tercio. No, -2 tercios de D1, bueno, D sub 1, más 1 tercio de D sub 2. Aquí va a faltar espacio para que podamos representar todas las variables, entonces voy a borrar un poquito lo que está aquí arriba. Nada más para dejar espacio a x1, voy a decirlo aquí, x1. Ajá, o sea, todo eso que escribí, el 1 tercio menos 2 tercios de sub 1 más 1 tercio de sub 2 corresponde al coeficiente de x1. Para el de x2, que también me ha quedado un poquito extenso, pues serían 7 tercios, más 1 tercio de d sub 1, más 1 tercio de d sub 2. Entonces las otras dos columnas, de hecho, también quedan en 0. Bueno, la columna para x3 queda en 0. Y la columna de la solución, bueno, vamos a extender un poquito esta parte de aquí, ¿no? Primero, me va a faltar ahí espacio. Entonces por acá va x3. Y la parte de la solución, que también va a ser un poquitín extenso, aunque no tanto. Para x3 el coeficiente es 0 y para la parte de la solución pues es 41 más 3 de 1, 41 más 3 de sub 1 más 7 de sub 2. Y bueno, la parte de las, o sea, todo lo que es lo demás es exactamente lo mismo que ya se había obtenido, ¿no? Para la tabla óptima. O sea, en x sería 0, 1, 0, en y sería 1, 0, 0, en x1 es 1 tercio, menos 2 tercios y 2 tercios. En x2 es 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio y menos 1 tercio. En x3 es 0, 0, 1. Y en la parte de la solución exactamente lo mismo. O sea, tendríamos un 7, un 3 y un 3.
Entonces, lo único que cambia en la estructura o en la tabla óptima, pues es precisamente los coeficientes de la función objetivo, o los coeficientes en la ecuación objetivo, podemos decir así, precisamente, ¿vale? Bueno, pues, esto lo escribo para que lo comparen, por si es que ya lo habían realizado, ya lo estaban realizando o no lo han terminado, lo puedan concluir. Pero no, a lo que voy es a una forma que vamos a decir es como hacer trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues basta con que hayamos hecho el procedimiento para la tabla original, y es a lo que estoy regresando aquí, a la tabla óptima. Entonces voy a copiar exactamente lo que es la tabla óptima para hacer el comentario, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. Ah, pero lo voy a copiar hasta acá, nada más. Ajá. Listo, voy de vuelta. Entonces aquí quedó un poco arriba esta parte. Voy a llevarla acá abajo. Ok, entonces aquí en el óptimo, o sea, comparando el óptimo original pues, con el óptimo que obtuvimos ahora al realizar el procedimiento, va a suceder algo que es relativamente de esperarse, ¿no? O sea, fíjense, o sea, los coeficientes de D sub 1, D sub 1, por ejemplo, es el que va asociado con X. Lo voy a colocar encima de la X. Y al D sub 2 también lo voy a colocar encima de la Y, que son los cambios asociados a los coeficientes de costo correspondientes a estas variables, ¿no? O sea, el coeficiente de costo correspondiente a la variable X aumentó o cambió en D sub 1, vamos a decir así. Y el coeficiente de costo asociado a Y cambió en D sub 2 unidades. Entonces, aquí se observan esos coeficientes y para los demás serían ceros, nada más, o sea, tendríamos ceros. Pero del lado derecho, bueno, del lado izquierdo, perdón, de la tabla, vamos a colocar exactamente las mismas referencias. Perdón, para Y, el valor es D sub 2, para X es D sub 1 y para X3 es 0, ¿sí? Por los que colocamos aquí arriba. O sea, aquí, esto que acabamos de colocar por encima y a la izquierda de la tabla, vamos a decir que son los valores de cambio, ¿no? En los coeficientes. Entonces, D sub 1 son los coeficientes de costo, los cambios en los coeficientes de costo asociados a X y a Y. Ahora observen, por ejemplo, en X1, ¿sí? Que es la variable, una variable no básica. O sea, recuerden que ahí es donde observamos lo de los precios sombra y todo eso. Fíjense que si nosotros tomamos esa columna, vamos a verlo de esa forma, ¿no? Tomamos esta columna y sumamos las cantidades multiplicadas por los valores de cambio que están a la izquierda. O sea, un tercio no está multiplicando nada porque no tiene ningún valor de cambio asociado, pero un tercio sí está asociado con Y, o sea, con el D sub 2, ¿sale? Entonces, hacemos la suma, ¿no? Voy a ponerlo aquí, de esta forma, así, hacemos la suma, pero esta suma multiplicada por los coeficientes de cambio, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos, fíjense que es interesante, ¿no? Porque es exactamente lo que se obtiene en la tabla óptima considerando los cambios, ¿no? Entonces, es un tercio más un tercio, ajá, o sea, un tercio multiplicado por D sub 2, más sería menos 2 tercios multiplicado por D sub 1, o sea, menos 2 tercios multiplicado por D sub 1, más 2 tercios por 0, o sea, queda 0. Entonces, esta parte de aquí corresponde de hecho a esto, y al coeficiente de la tabla óptima considerando los cambios. Y como les decía, es de esperarse porque de hecho al realizar la suma lo que estamos haciendo es considerar los cambios que se realizaron en todo el proceso, por así decirlo, ¿no? Y entonces si repetimos, de hecho, si repetimos exactamente la misma operación o la misma idea, pero ahora para la segunda columna, para X2, obtenemos exactamente esta parte de acá. Y lo mismo para la parte de la solución, ¿vale? O sea, nos fijamos en todas las variables no básicas y en la parte de la solución y hacemos esa suma, ¿no? Y entonces obtenemos precisamente la estructura o los coeficientes asociados a los cambios que acabamos de implementar, ¿sale? Entonces, bueno, esto lo podemos hacer a partir de la tabla óptima. O sea, la conclusión de todo esto es que a partir de la tabla óptima tenemos toda la información necesaria para hacer el análisis de sensibilidad. En este caso vamos a analizar cómo cambian los coeficientes de costos, ¿no? Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace rato.
Los cambios en los coeficientes de costo van a cambiar el valor de la variable, bueno, el valor de la variable objetivo o de la función objetivo, pero no cambian, si se dan cuenta, no cambian el valor de las variables del problema, ¿no? O sea, el valor de X y Y óptimas son exactamente las mismas, ¿sí? Pero ¿cuándo van a ser exactamente las mismas, ¿no? O sea, esa es la pregunta, porque aquí ya lo vimos, pero ¿qué es lo que debería de estar sucediendo para que precisamente se cumpla esa propiedad? Pues bueno, hay que recordar siempre lo de la propiedad de no negatividad. O sea, esta cantidad de aquí tiene que ser mayor o igual que 0. Y lo mismo con la segunda, la de 7 tercios más 1 tercio de sub 1 más 1 tercio de sub 2, pues lo mismo, ¿no? O sea, tendríamos aquí 7 tercios más 1 tercio de d sub 1 más 1 tercio de d sub 2. Tiene que ser un negativo. Entonces, cualquiera de los cambios que se hagan en los coeficientes de costo tienen que satisfacer estas dos restricciones, ¿no? Y entonces podríamos hacer las mismas preguntas que decíamos hace rato, pero incluso una pregunta mucho más concreta, ¿no? Por ejemplo, ¿será factible, vamos a poner así, será factible que los costos cambien a, vamos a decir, 4 y 5, no, 4 y 6 respectivamente, sin que cambie el valor de las variables objetivo, de las variables del problema, sin que cambie el valor de las variables del problema? ¿Y cuál de las respuestas? O sea, lo que hay que ver es cómo fueron los cambios, ¿no? Porque ahora que vamos a poner en solución. O sea, el cambio en D sub 1, si la primera restricción cambió a 4, es porque aumentó 2 unidades, ¿no? Originalmente era 2, ahora vale 4, entonces aumentó a 2. Y D sub 2, originalmente era 5, ahora vale 6, entonces aumentó 1 unidad, D sub 2 igual a 1. Ajá. Entonces, al sustituir en las restricciones, tenemos que ver que se valide el criterio de no negatividad. En el primer caso tendríamos 1 tercio más 1 tercio multiplicado por 1 menos 2 tercios multiplicado por 2. De hecho, desde aquí se ve que se viola el criterio de no negatividad, ¿vale? Porque aquí salen 2 tercios y aquí son menos 2 tercios por 2, o sea, ya desde ahí se ve que se viola, ¿no? Entonces no es factible. No es factible. ¿Pero en qué sentido no es factible? Pues que la solución óptima, o sea, la solución óptima de hecho podemos ver cuánto va a valer, pero no los valores de las variables. Ajá. Y de hecho entonces también quizás el valor de la solución óptima no sea el mismo, ¿sí? El mismo que podamos obtener a partir de esta implementación de cambios, ¿sí? ¿Y cómo lo comprobamos? O sea, ¿cómo comprobamos que es correcto, ¿no? Ese argumento o esa aseveración? Pues proponiendo la solución del problema, ¿no? O sea, la comprobación es, pues, resolver el problema de maximizar z igual a 4x más 6y, ajá, sujeto a exactamente lo mismo, o sea, la misma estructura de antes, que menos x más y es menor o igual que 4, lo voy a poner de forma lineal porque ya no va a alcanzar pizarra. X más 2y menor o igual a 17 y x menor o igual que 6. O sea, todo exactamente lo mismo y por supuesto también considerando que x y y son variables no negativas. O sea, lo que estaríamos diciendo es que tanto x como y ya no va a valer 7 y x tampoco va a valer 3. O sea, van a ser otros valores lo que se obtendría, ¿no? En ese caso. Pero entonces, ahora vendrían las preguntas de cuándo sí, ¿no? O sea, ¿cuáles son los cambios que sí son permisibles o cuáles son los cambios que sí son factibles? ¿Vale? Y bueno, esto lo vamos a seguir discutiendo en la siguiente clase, ¿vale? Y vamos a utilizar Excel para validar nuestros cálculos nada más. Y luego entonces ya vamos a poder aterrizar todo a problemas aplicados, ajá, y extender un poquito más el análisis. ¿Ya saben? Entonces no sé si tengan alguna duda. ¿Todo bien? Entonces las restricciones siempre se obtienen de las columnas asociadas a las variables no básicas. Ajá, sí, exacto. En este sentido, sí, de las no básicas. De acuerdo, gracias. Y de hecho, bueno, la razón es que las básicas pues, siempre tienen coeficientes de costo 0, ¿no? Por ahí va la razón. Bueno, pues todo esto sería todo y nos vemos el miércoles, ¿vale? Para seguir la discusión. Que tengan buena tarde.
Igualmente, maestro. Gracias, Hasta luego. bye. Gracias, hasta luego.